Hola, buenos días. Estamos el día de hoy leyendo la Biblia. Estamos en el segundo libro de Samuel. Lo estamos utilizando también la nueva versión internacional. Y el día de hoy, en la lectura del día 13 de abril, nos toca los capítulos 8, 9, 10 y 11. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 8. Capítulo 8. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Meteg Amá. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de 2 medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadad-ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. Cuando Hadad-ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates, David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en Tehab y Berotai, poblaciones de Hadad-ezer. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-ezer. Como Tou también era enemigo de Hadad-ezer, envió a su hijo Joram a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-ezer en batalla. Joram llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado: Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y los amalecitas. También consagró el botín que le había quitado a Hadad-ezer, hijo del rey Jebot de Sobá. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal, donde aniquiló a 18,000 edomitas. También puso guarniciones en Edom. Las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Ablatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista. Benanías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David eran ministros. Muy bien, recuerdan, tenemos nuestra lista de preguntas que son para repaso de lo que acabamos de leer. Entonces, la primera pregunta dice: ¿qué hizo David a los caballos de los carros que pertenecían al rey de Soba? En el versículo 3 y 4. Dice: David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. ¿Qué hizo David a los caballos de los carros que pertenecían al rey? Dice que los desjarretó, o sea, él tomó posición y también los quitó, ¿verdad? Dice: ¿qué hizo David con la plata, oro y bronce que fueron traídos a él? Dice que los consagró en el versículo del 7 al 11, pero específicamente en el 11 dice que los consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado. La siguiente pregunta dice: ¿quién estaba sobre el ejército de David? En el versículo 16 dice que Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército. Era Joab, hijo de Sarvia.
La siguiente pregunta, ¿quiénes eran los sacerdotes de David? En el versículo 17. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el cronista. Pero bueno, aquí nada más nos están preguntando quiénes eran los sacerdotes. Muy bien, pues vamos al siguiente capítulo para ver qué sigue.